Es un gusto dar la bienvenida a esta conversación a Svitlana Matviyenko. A modo de entrada, he escogido acercarle fragmentos al estilo de notas, fugacidades con forma de preguntas o de respuestas provisorias, asociaciones que podrían ser dichas en el espacio de una sesión psicoanalítica o también leerse en algún texto circulante en el espacio público. Es un monstruo grande y pisa fuerte. Compone León Gieco y corea la gente. Que la guerra no me sea indiferente. Los monstruos, aquellos que nacen, como venimos recordando con Gramsci, en el interregnum. Estamos en un tiempo suspendidos, en un espacio entre lo que no acaba de morir y lo que no acaba de nacer. ¿Qué sería lo monstruoso hoy? Siempre ha habido guerras, siempre. Impone una reflexión que las justifica paralizando todo. Pero que siempre hayan habido monstruos y que ellos nos acechen no es lo que asombra. Lo que sí sorprende es que hayamos dejado de extrañarnos ante esto. Hay guerras materializadas, pero también hay una máquina de guerra contemporánea que se torna tanto más eficaz cuanto ella misma se convierte en guerra materializada. Su objeto ya no es la guerra, sino la paz del terror. El monstruo aplasta silenciosamente, en una indiferencia sin respiro. Todo está expuesto ahí, en la obscenidad y la temible verdad que la habita. No en la perspectiva de Foucault, sino en la de Gauny, según Rancière, hay una cárcel, modelo de panóptico, donde las fisuras y los intersticios se cierran con una pulcritud y una regularidad que apunta a neutralizar la posibilidad de que algo imprevisible pase entre unos y otros, y en los mismos gestos de cada cuerpo, a los que parece negársele toda posibilidad de alteración. El suplicio es precisamente la imposibilidad de que una palabra halle una respuesta o incluso un eco. ¿Qué sería lo monstruoso entonces? ¿Será no poder decirlo, por no poder circundarlo, por no poder darle un rostro, por no poderlo hacer sinónimo de un paisaje? Nos toca resistir y para eso nombrar y para eso entender y para eso hablar los unos a los otros. No debe de haber nada más cercano a la experiencia de sobrevivir que esto, mientras sacudimos nuestros ilusorios refugios en la intemperie arrasadora. Nos adentramos a esto hoy con Svitlana Matviyenko, profesora asociada de análisis crítico de medios en la Facultad de Comunicación de la Universidad Simon Fraser y directora asociada del Instituto de Democracias Digitales, donde lidera las áreas de investigación: topología de la ciberguerra y medios, infraestructura y medio ambiente, y asimismo forma parte del Consejo Asesor del Laboratorio de Infraestructura Clínica de la Universidad de Ámsterdam. Nacida en Ucrania, hoy residente en Canadá, su investigación y docencia, basadas en estudios de ciencia y tecnología e historia de la ciencia, se centran en la información y la ciberguerra, los medios y el medio ambiente, los estudios de infraestructura crítica y la teoría postcolonial. El trabajo actual de Svitlana sobre culturas y patrimonio nuclear investiga las prácticas del terrorismo nuclear, la militarización de la contaminación y las catástrofes tecnogénicas durante la guerra rusa en Ucrania.
Es coeditora de dos colecciones, The Imaginary App and Lacan and the Posthuman, y coautora de Cyber War and Revolution, Digital Subterfuge in Global Capitalism. Ganadora del Premio del Libro 2019 de la sección Ciencia, Tecnología y Arte en Relaciones Internacionales de la Asociación de Estudios Internacionales y del Premio al Libro Gertrude Robinson 2020 de la Asociación Canadiense de Comunicación. Ha publicado como autora y coautora Ciberguerra y Revolución, subterfugio digital en el capitalismo global. Producir el sujeto de la deportación, el proceso de filtración durante la guerra entre Rusia y Ucrania. Cámaras de eco del conocimiento paranoico sobre la epistemología de la ciberguerra, con Jamie Lee Curtis en Discourse 2022. Y la contaminación como arma de guerra. Y también entornos terroristas, entre tantos otros. Bienvenida y adelante, Svitlana. Thank you very much, Anna. Thank you, Benjamin. Thank you, everyone. Gracias, Ana. Gracias a todos por hacer que esta charla sea posible. El tema es pesado. En mi experiencia, creo que en este momento estamos como tratando de mirar para otro lado, o al menos esa es la impresión, así que me da gusto pues que haya gente acá, que tengamos la posibilidad de tener esta conversación. Ahora voy a compartir mi pantalla. Se me pueden nada más avisar si la pueden ver, nada más para estar segura. Yes, we can see Perfect. All right, wonderful. So, just a couple of words about Solo un par de what I'm palabras going to sobre talk el about. tema que voy a tratar, sobrevivir al terror y la guerra ambientalizada. Voy a hablar de varios casos muy diferentes, pero todos tienen que ver con el terror. El terror y cómo el terror se utiliza se ha utilizado durante la guerra entre Rusia y Ucrania. Y a mí me interesa en especial el uso del ambiente como un aspecto de la guerra, ¿no? Como un aspecto instrumental de la guerra. Tiene que ver con el uso del ambiente convirtiéndolo en un arma. Ya que es una guerra en la que se está enfocando el ataque hacia individuos, hacia espacios particulares, pero también hacia el ambiente en sí mismo. Debido a algunas conversaciones con los organizadores, llamé a esta conferencia Sobreviviendo al Terror, la guerra ambientalizada. Y quiero empezar con esta idea de la territorialización de la atmósfera. 2 decades ago, German philosopher Peter Sloterdijk, un filósofo hace unos 20 años, propuso que el descubrimiento del ambiente tuvo lugar en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Primero, Francia utilizó gas, ¿no? Por ahí de 1914 y también Alemania en abril de 1915. El uso del cloro, de las bombas de cloro, la utilización de químicos en la guerra de trincheras a esa zona fue todo un programa. Y aquí lo que vemos en la imagen es una imagen aérea de cómo el gas se esparcía en el ambiente, en todo un espacio. Y eso en aquella época era nuevo. Fue tomar conciencia de que el ambiente también tenía un papel importante en la guerra. Se trataba de destruir no solo poblaciones, sino el propio ambiente. Esto era traer o reunir una serie de procesos, todos los elementos que
posibilitaban una infraestructura en la guerra. Esta fotografía también demuestra que la guerra a través de gas era una manera de reimaginar la guerra, al menos desde un punto de vista aéreo. Desde el punto de vista de la aviación, Furuhata lo mencionó recientemente en uno de sus libros, empezaba un entendimiento territorial de la atmósfera. Esta noción se volvió crucial para entender también el fin de la guerra. En el caso de Ucrania actualmente, pues también está este concepto ampliamente presente en cuanto a la ocupación territorial, considerando que además hay una dimensión vertical de la colonialidad. Hay una contaminación de partículas invisibles que definitivamente retrasa el final de la guerra. Así que llegué a esa prognosis de la ocupación en la que los legados coloniales se han movilizado especialmente en esta guerra. Una es el área de Chernóbil, por ejemplo, y después Kakhovka, ambas partes de la infraestructura nuclear. Y como Max de Brion nos recuerda, estos casos son interesantes para mí, no solamente por el papel que tuvieron y que han tenido a lo largo del tiempo, sino también porque estos lugares ya se convirtieron en bombas ecocidas que están presentes ahí, ¿no? Con el plutonio, con las reservas de agua que están contaminadas en Khaborka, y se revelan o se han revelado como un tipo de guerra generalizada. Es una fuerza imperialista que se mueve o se ubica por encima de un espacio. Es una violencia mucho más larga que además tiene efectos a lo largo de un tiempo mucho mayor. Por ejemplo, la contaminación del agua, la contaminación del ambiente, la contaminación del aire. Y todo esto tiene un rastro imperial. En abril 26 de 1986, durante un ensayo que resultó en una serie de explosiones en el reactor 4, grandes cantidades de material radioactivo que liberó 50 millones de metros cúbicos de radiación se liberaron en la atmósfera y se convirtió en una de las liberaciones de radiación más grandes en operaciones civiles. La información sobre la explosión permanece sin ser expresada o abierta a todo el mundo. Pero en abril 26 de 1986, alrededor de las 7 de la mañana, 1.257 kilómetros lejos de Chernóbil, el químico Cliff Robinson de Bismarck Enterprise cerca de Uppsala hizo una lectura a partir de un lector de radiación. Y fue por eso que se dio cuenta que, a pesar de que estaba muy lejos, había ocurrido a un problema en Chernóbil. Global before the internet. Fue una de las primeras problemas internacionales antes de que el internet apareciera como tener acceso a las internacionales. Paul Virilio decía que sin accidentes uno no podría saber cómo funciona la tecnología. La tecnología se tiene que romper para poder revelarse, para poder comprenderse. Es como un barco en el fondo del mar que nos permite analizar qué pasó. Y estas ruinas son como lo que permite la futura invención de mejores barcos. En este caso, el problema de Chernóbil tuvo como consecuencia la invención de las estaciones nucleares subsecuentes. Entonces, la invención de las estaciones nucleares, de acuerdo con Virilio y su lógica en 1956,
A veces uno se siente tentado a especular con este filósofo acerca de el accidente tecnológico como un catalizador para las tecnologías subsecuentes. Yo propongo que en realidad la realización total del poder nuclear de la modernidad no ocurrieron en 1986 después de Chernobyl, sino en 2022. La realización total del poder de las plantas nucleares como una tecnología clave ocurrió en ese año, es decir, en 2022 y no durante el accidente de Chernobyl. Es decir, ocurrió a través de un acto que no fue accidental, sino a través del uso de la tecnología nuclear y del uso de la tecnología armamentista en contra del territorio de Ucrania. En este caso tenemos que pensar en la radiación no solo como un medio, sino como un medio elemental. Y aquí, hablando de, Melody Hughes, cito, ¿no? Un ambiente, un milieu que determina lo físico, las condiciones físicas y sociales y los eventos que proveen, porque se trata de un ambiente social y cultural específico, conocimientos, espacios particulares de un ambiente. Y para leer estos rastros, tiene que haber un análisis particular, al menos en el caso de lo que sucedió en Chernobyl. Hay un aspecto de distribución de elementos radioactivos, de la potencia radioactiva de los depósitos. Esto ha generado ciertas características y ha dejado el rastro, ¿no?, de un uso imperial en esta situación que ocurrió. También determina las condiciones físicas y las condiciones sociales que proveen al ambiente, las posibilidades dentro de las cuales la gente actúa, dentro de las cuales ocurren cosas, nos muestra que no hay nada accidental acerca de la territorialidad del área de exclusión de Chernobyl. La zona de Chernobyl es el lugar de donde, como el basurero actual de los espacios, el legado de las infraestructuras nucleares. Es el legado de una serie de prácticas, como lo dice Tracy Brain Boyles, una historiadora estadounidense. Dice que la colonización es sistémica, que siempre modifica los territorios que va a colonizar. En muchos casos se trata de generar páramos en los que no se puede manifestar la vida y que también manifiestan la exclusión de la protección, la exclusión del cuidado, espacios en los que no se puede entrar, que curiosamente no son espacios en los que son de exclusión por accidente. Como dijo Yaroslav Kirsak, dice que Ucrania es, por un lado, el proyecto soviético de los rusos, pero y en cierta medida es también el centro de la resistencia antisoviética, pero por otro lado también tiene otro extremo, otras variedades de la experiencia colonial ucraniana, que siempre ha coexistido en este espacio-tiempo. Así que lo que dice es que Ucrania es el foco de ese proyecto, de los proyectos militares, pero también un centro de resistencia. Así que Ucrania tiene un papel paradójico en toda esta maquinaria y de toda esta infraestructura. Hay muchas formas de colonización y en ese aspecto está también una colonización interna, como una nueva forma de colonización moderna. Es una perspectiva
perspectiva mucho más productiva que también sugiere que así como la violencia y la dominación, independientemente de si fue física o simbólica en términos de la modernidad, no podemos solo pensar la dominación en estos términos, especialmente en el caso de los espacios en Ucrania. Como nos decía Max Le Varion, las relaciones coloniales se reproducen a través de incluso de ambientes con buenas intenciones. Robert Young, que es un historiador postcolonial, dice que un territorio se puede transformar por la fuerza, pero también puede ser un laboratorio de experimentos de nuevas tecnologías, experimentos de nuevas maneras de pensar, que se convierte efectivamente en un laboratorio de la modernidad. Y hay muchas formas de colonizar. Puede ser la colonización a través de colonos, puede ser la explotación. En el caso de Polisia, en donde se ubican estas características, está, como dice el diccionario, una guarnición o una colonia de guarnición es una zona en donde las tropas están apostadas para efectos militares en una ubicación específica que originalmente tenía el objetivo de ser cuidada. Por ejemplo, Chernóbil no tenía un espacio militar alrededor, incluso el área de Pripyat, al menos desde 1970, en donde estaba la planta nuclear, ¿no? Entonces había toda una guarnición junto con el complejo industrial. La parte nuclear o toda la devastación nuclear fue solamente uno de los problemas o uno de los aspectos que quedaron más expuestos en cuanto a los efectos que tuvo el control militar en esta zona, el control que se había instalado en esa zona, incluso previo a la infraestructura de la Guerra Fría. De hecho, ahí se puede ver, ¿no?, en Dugar 1, el radar Duga 1, que todavía está ahí, por cierto, y que es parte de toda esta guarnición y toda esta zona que estaba siendo cuidada a través de militares. Y además, muchas de las familias de los militares también vivían en esa zona de Chernóbil. Después, ¿no?, de que ocurrió esta situación en Chernóbil, bueno, hubo una devastación, técnicas de agricultura, dialectos específicos de la zona, todo eso desapareció. Entonces, aunque en el primer caso hablamos de la radiación como un medio que expone a un territorio o lo ubica bajo un poder de exclusión, ahora pensemos en otro medio, que es el agua, y cómo se puede movilizar como un elemento de terror. Cuando hablamos de agua como medio, nos estamos pensando en el centro de Kajorka, que fue un asedio que inició en junio del año pasado. El 6 de junio de 2023, a las 2:35 am, los científicos sismólogos detectaron una señal y después un evento sísmico mucho más fuerte que representaba una explosión que había ocurrido en el área de Ucrania, en Nova Kajorka, en el que estaba en la reserva de la zona este. Yo me enteré de eso, ¿no?, a través de las noticias.
Esta situación fue en la estación hidroeléctrica muy cerca de la ciudad de Jersón, que estaba bajo asedio de las fuerzas rusas. Se destruyó ese embalse y, por supuesto, causó un problema muy serio de inundaciones en zonas habitadas, porque el agua subió hasta 4 metros de altura. Un día antes había yo leído el reporte de un instituto danés que hablaba sobre la violencia sistémica en contra de la población y cómo el agua podría ser una técnica de tortura, y se mencionó como una de las prácticas más comunes. Y en este caso, ¿no?, se sintió como si fuera una tortura a gran escala, a través de ahogar a una población o inundar a una población entera después de la ruptura de un embalse. Aquí está un mapeo de la gente que estuvo en las áreas inundadas. Esto fue lo que estamos viendo en este mapa. Son las diferentes áreas de Aleshkia, de esa zona. Mucha gente llamó a emergencias, ¿no?, pero no había suficientes equipos de rescate. Muchas de las llamadas y pedidos de auxilio de la zona no se contestaron porque no había manera de acceder. Y además, muchos de los servicios de emergencia que intentaban llegar, pues, recibían disparos de las fuerzas rusas. Por un lado, ¿no?, después de la catástrofe de Chernobyl, esta fue también un efecto, esto también tuvo un efecto ambiental importante, fue una catástrofe ambiental en muchos niveles, porque va a tener un efecto, igual que lo de Chernobyl, en las generaciones futuras, que es, por cierto, también tiene visos de tendencias genocidas. También desde la perspectiva de los investigadores ambientales, desde la perspectiva del ecocidio, ha habido todo un reconocimiento en cuanto al ecocidio como un crimen que debe reconocerse por la Corte Penal Internacional como un crimen en sí mismo. Lo que ocurrió con el embalse de fue como toda una cascada de eventos que ya eran muy sintomáticos de la industrialización soviética, de los ataques y parte del gran plan de Stalin para la transformación de la naturaleza de 1948 y 1953, que fue encontrado en sus oficinas y que era parte, ¿no?, de sus planes de la época. Esta construcción sumamente problemática se finalizó en 1954 y resultó en la desaparición de de unos pantanos que estaban en esa zona, que se conocían como los grandes humedales. Esto estaba en el sureste de Ucrania y era una zona también históricamente designada como una tierra de nadie. Entonces, además de cambiar la naturaleza de ese ambiente, la naturaleza de ese territorio, ¿no?, se describe como la creación de una estación hidroeléctrica como la imposición de toda una tecnología. Incluso los comentaristas al día de hoy se refieren a esta situación como algunas de las lecciones de la Unión Soviética de los años 40, ¿no? Incluso, ¿no?, esta es una foto de cuando se hizo explotar el embalse de Dnipro, una explosión llevada a cabo por los soviéticos en 1941, y que era como una especie de guerra fría ingenieril, ¿no?, destruir grandes obras, ¿no? Era por un lado para ir a objetivos militares, pero también a objetivos civiles. Fue un desastre que a la vez creó una huella. La estación hidroeléctrica
que además se diseñó como potencialmente un arma. Así que bueno, por supuesto que no comparto este shock general de lo que la gente llama, ¿no?, esta guerra ahí en Ucrania, ¿no? Me parece que es más bien un sistema, es la continuación de un sistema que utiliza técnicas y tecnologías, altas tecnologías para ejercer la barbarie. Y ya está aquí, está presente, ¿no? Y también ese gran terror, ¿no?, que es la guerra nuclear, la guerra cibernética, ¿no? Y esta unificación de la ciberguerra y la guerra nuclear parte de lo que está ocurriendo en esta coyuntura. Por un lado tenemos la energía nuclear, la infraestructura, que incluye la infraestructura de agua, por ejemplo, los sistemas que se utilizan, los sistemas de enfriamiento que se utilizan para las instalaciones nucleares. Se trata también de expandir la infraestructura. Se trata de expandir estos espacios de exclusión, por llamarlos de una manera, pues tienen también un efecto de expansionismo, tienen un efecto en las vidas de las personas. Incluso antes de Stalin, incluso antes de su plan de transformación de la naturaleza, el colonialista, ¿no?, o todas las ideas colonialistas que venían aparejadas del borrado una serie de espacios geográficos, que venía aparejado con el borrado de este primer protoestado, ¿no?, que son algunos de los primeros efectos, algunos de los primeros ejemplos del cambio de la geografía. Lo que no se conoce tanto, o se conoce mucho menos, es que para finales del siglo XIX los recursos naturales de todos estos territorios ya estaban mapeados como parte del territorio de Rusia. Sin embargo, estos mapeos fueron hechos por geólogos ucranianos. Sin embargo, fue parte de, ¿no?, estaba Vasily Dokuchaev, que fue uno de los grandes conocedores, y Dokuchaev se dice que descubrió la abundancia de tierras fértiles, que es lo que él llamó el Chernozem ruso, que es tierra de Rusia. Así que esto se explotó de forma muy agresiva, ¿no?, por parte de la visión capitalista, pero también de la perspectiva soviética. Y en vez de debatir sobre si había un capitalismo o socialismo, no sé, un ecocidio capitalista o socialista, más bien la cuestión ahí era, bueno, las prácticas del Estado, ¿no?, que tienen varias caras en la modernidad. Por un lado es una expansión colonialista de la modernidad, cuyo objetivo es controlar la naturaleza, controlar la geografía, y eso también dibuja ciertas líneas entre la guerra y la paz, al menos desde la perspectiva de las estaciones hidroeléctricas, por ejemplo, de las estaciones nucleares, desde el ejercicio del poder. Como dijo Alexander Kernik, se puede decir que entre Rusia y Ucrania el problema es un tema de la perspectiva de la modernidad. Y finalmente voy a pasar al último caso del que quiero hablar hoy, que es otro tipo de guerra ambientalizada, que es un poco parecido al título de la primera sección, y que es del libro de Peter Sloterdijk, que es básicamente el mismo título, en donde habla sobre las guerras ecologizadas. Así que hablaré de El terror desde el aire.
El año pasado trabajé con un equipo de investigadores ucranianos conocido como el Centro para las Tecnologías Espaciales, que son una rama, una rama de un grupo de investigación que están en Londres. Trabajan en arquitectura forense y este centro sus investigaciones se enfocaron en un evento particular de terror que fue el bombardeo del teatro de drama en la ciudad ucraniana de Mariupol en la mañana del marzo 20 de 2022. Fue prácticamente en las primeras semanas de esta invasión a gran escala. Lo que ustedes están viendo en esta foto, en esta imagen, es el teatro destruido. El teatro, debo mencionar, se utilizaba como un refugio para muchas personas y no todas estaban ahí en el momento del bombardeo. Incluso algunas estaban precisamente ahí, pero había alrededor de 100 personas en esa zona. Quizá la expectativa del bombardeo es, respecto a las investigaciones que realizó el equipo, fue un trabajo importante de arquitectura forense, fue un método, y quizá explicarlo rápidamente. Básicamente lo que hace la arquitectura forense es analizar espacios en donde se realizaron actos de guerra o crímenes de guerra y se utiliza un cierto tipo de modelado para poder reconstruir los modelos, recrearlos virtualmente y entender cómo existían previamente y entender lo que ocurrió durante el ataque y de esta manera entender mejor cuál es el impacto ambiental que existió a partir de un ataque. Y se utiliza esta metodología en diferentes lugares del mundo, ¿no? En diferentes contextos. Ha habido mucha crítica, ¿no? por el tipo de trabajo que realizaron, ¿no? Por el tipo de trabajo que realizan, porque mucho de ese trabajo también después se expone en museos. Entonces, es una investigación, son tipos de investigaciones que también se pueden utilizar en las cortes internacionales, en las cortes penales, ¿no? Entonces, este grupo de ucranianos trabajaron de manera distinta, utilizaron una forma distinta de modelado forense para crear un modelo de este ambiente que fue destruido, pero utilizaron también información de los testigos, aquellos que no perecieron, y mucho de la reconstrucción dependió de los testimonios de personas que fueron, o personas que pudieron escapar de este bombardeo o que no fallecieron durante el mismo. Al principio este equipo creó un modelo virtual y después ubicaron a cada una de las personas, cada uno de los testigos a partir de diferentes objetos, es decir, los ubicaron en el lugar en el que estaban al momento en que se realizó el ataque. Entonces, es una investigación de cierta forma híbrida y ese es quizás su valor, que los testigos también proveen y determinan en gran medida la perspectiva del modelo que se realiza para la reconstrucción de la zona. No les voy a mostrar propiamente el modelo porque mi parte en este trabajo fue más bien teórico. Utilizamos la noción de terror ambientalizado, el concepto. De hecho, ese fue el nombre, ¿no? El terror ambientalizado en el teatro de Mariupol. Así que es de eso de lo que principalmente puedo hablar y cómo pudimos teorizar a partir de este caso particular, pudimos extrapolarlo, ¿no? a la perspectiva de la guerra ambientada. Pensando entonces, ¿cuál es la vida posterior a una zona que fue objeto de ataques?
objeto del terror. ¿Qué pasa después? ¿Cómo ocurre después? ¿O qué pasa con la vida después de estos ataques en este nuevo espacio que ahora está bajo una nueva administración impuesta por Rusia, en donde este espacio opera como un espacio de terror que sigue ejerciendo un terror? A pesar de ser unas ruinas, sigue ejerciendo una pedagogía de terror. Así que, bueno, hablaré de mi parte en este proyecto, que es la parte teórica. Yo digo que el terror es ecológico porque penetra las redes de vida, las conexiones y las convierte en armas. Voy a moverme a la siguiente diapositiva. Ahí se ven diferentes fotos o diferentes momentos de la explosión. Cuando cayó la bomba en Mariupol, una persona intentó tomar fotos con el teléfono. Más bien, quería prender la lámpara de su teléfono y por accidente más bien lo que prendió fue la cámara. Entonces empezó a tomar una secuencia de fotos que es esa secuencia que está ahí. Y de hecho, esta secuencia de fotos funcionó como una forma de mapear la secuencia de lo que ocurrió a partir del ataque. Entonces, mi propuesta es, el terror es ecológico porque permea las conexiones, porque rompe las conexiones que preexistían en el ambiente y convierte ese espacio en un espacio ya no para la vida, sino en un espacio de terror, en un espacio en el que la vida no es posible. El terror además es diverso. Se puede constituirse a través de líquidos, de espacios, escombros que al ser disparados en diferentes direcciones dejan de ser espacios previstos para, no sé, para que la vida ocurra, sino que se vuelven armas en sí mismos. Las ondas, ¿no? La transferencia de energía de una explosión. Así que toda esta destrucción se convierte como en una destrucción en niveles, una destrucción a partir de el desmembramiento o de las estructuras, ¿no? En este caso la estructura que fue bombardeada. Es un terror. Los ambientes también incluyen una variedad de objetos, de eventos que se instrumentalizan para romper o destrozar cualquier posibilidad de comunicación. Puede incluso existir propaganda o el desatar caos total, distorsionar la información o controlar el flujo de información. Todo esto es un flujo que puede ser sujeto del terror, que puede ser sujeto de un imperialismo. Y por eso es crucial entender de qué manera todos estos pequeños componentes del ambiente pueden interactuar en términos de el impacto, una vez que se utilizan o se instrumentalizan como objetos para el terror. La gente de los medios siempre me pregunta cómo la gente percibe la información, cómo la gente percibe la propaganda. Y en los medios suelen decir, ¿no? La gente vive como en una especie de vacío. Y en muchos casos, ¿no? La gente pues no vive en un vacío, ¿no? Escuchan los bombardeos, escuchan a los aviones, respiran el ambiente contaminado, lleno de escombros, lleno de polvo. O sea, es un terror total. Y eso también es parte del ejercicio, por eso es que hablamos como de diferentes capas de terror a partir de ataques, ¿no? Que pueden ser a lo mejor únicos, pero que tienen efectos en el tiempo. Hablando del ambiente, ¿no? Y de lo que hemos hablado, ¿no? Que tiene todo un efecto. Cuando hablamos de
de constreñir o de restringir o de limitar. En este efecto, o en este caso particular de terror, imagínense, primero que nada, quisiera mencionar un par de cosas sobre el terror en sí mismo. Cuando pienso en el terror, siempre me refiero al trabajo de Charles Townsend, en donde él explica la relación de la guerra y el terror. Dice que la guerra y el terror están íntimamente relacionados porque la esencia del terrorismo, en contraste con la guerra, es la negación del combate. Sus objetivos reciben ataques en formas que inhiben cualquier tipo de autodefensa. Y eso también es crucial porque, ¿no?, la relación, o sea, hay una diferencia entre una guerra en donde hay un combate y el terror en donde, ¿no?, llega un ataque en el que no puede existir una respuesta, no puede existir una defensa. Es un ejemplo muy particular de la diferencia, ¿no? Por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora en Ucrania. Y bombardear civiles no es solo un acto de terror, es un acto obviamente de terrorismo, porque estás atacando a una de las partes más vulnerables de un espacio. Después de cualquier bombardeo, incluso la gente que no murió durante el bombardeo directo, de todas maneras se ejerce como una especie de onda expansiva, como literal, de ese terror. Entonces, por un lado, no está la tecnología, es diferente de un combate. Aquí en esta imagen lo que se ve ahí se ve una zona, ¿no?, que se puede llamar genéricamente como una zona oscura. En este mapa lo que vemos es pues un área en la que ni siquiera cruzan los aviones. Es una zona como que está en una burbuja, que está aislada en una burbuja. Hablando ahora de la noción de volumen, es sumamente importante cuando hablamos de la guerra ambientalizada, especialmente, refiriéndonos a Paul Virilio y al sociólogo Stuart Eldon, ¿no?, construyendo por sobre lo que mencionaba Paul Virilio, el cambio en el estilo de guerra se trata de el volumen de daño más que de el espacio, ¿no?, como tal. Es decir, por un lado, ¿no?, la guerra se ha movido de dimensión. En un principio era pues una zona de guerra, un campo de batalla, pero ahora esto se ha modificado, ¿no? Y volviendo a Peter Sloterdijk, ¿no?, el descubrimiento del ambiente que ocurrió durante la guerra de trincheras en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ese fue el terror en el ambiente, en donde ocurría en un espacio en el que se despliega el volumen, ¿no?, como cuando lanzaban gases en las trincheras. Así que el concepto de volumen importa cuando hablamos de la guerra ambientalizada y cuando queremos entender cómo se crean estos ambientes de terror. Esta es una fotografía de Maxar. Este era el teatro de drama en Mariupol, obviamente antes de ser bombardeado. Y creo que esta foto la tomaron un día antes de que fuera bombardeado. Y hay de hecho palabras escritas en ambos lados del edificio para la gente que vivía ahí. Veían constantemente helicópteros, aviones pasando por esa zona, yendo y viniendo. Había como una expectativa, ¿no?, o sea, como una anticipación de que sí, aquí puede haber un bombardeo. Así que la gente decidió escribir esas dos palabras y las palabras están en ruso. Y dicen Dechi, y dice niños. Es una palabra que dice niños, ¿no?, escrita en ruso. Y
Hay mucho debate todavía, ¿no? Sobre si debieron o no haber escrito esas palabras, ¿no? ¿No? Independientemente de si efectivamente había o no había niños ahí, ¿no? Muchos decían, no, es que al escribir niños ahí en esa zona, en realidad fue como una invitación a atacar, ¿no? Porque pues es un ataque a los más vulnerables. Y otros decían, no, era como para indicar que atacaran. El punto es que aquí hay un volumen. ¿Por qué? Porque en la parte superior de este ambiente está la mirada del piloto y en la parte inferior pues está, digamos, el suelo, y eso significa que hay un atrapamiento en el medio. Es decir, ¿no? Esas letras se pueden ver en esta foto porque las personas que están abajo sí tienen en alguna medida la noción de qué tamaño debían ser las letras para que para que la mirada de un piloto que sobrevuela la zona pudiera ver las letras con suficiente claridad. Así que esta foto creo que nos da una imagen o una perspectiva volumétrica de cómo es el espacio de batalla en este caso, ¿no? Y también de los civiles, ¿no? Que tienen también una noción importante del espacio que habitaban. A partir de este momento les hablaré un poco más de cómo se vive el después del bombardeo, después de inducir y producir nuevas ondas de terror. Después de ese bombardeo que vieron, las fuerzas de ocupación rusas utilizaron, estuvieron ahí presentes durante varios meses. Ahí hice una recreación, un modelo recreado. Mariupol era como es una ciudad hermana de San Petersburgo, al menos, ¿no? Desde la perspectiva de las corporaciones de construcción. Entonces, Mariupol era como un espacio de recuperación de otros edificios de una ciudad en ruinas. Ahora mucha gente, ¿no? Directores y dueños de esas zonas. Obviamente hay mucha corrupción asociada, ¿no? a la construcción, a los licencias de construcción y demás. Entonces construyeron lo que se llama, ¿no? villas Potemkin, ¿no? Pero lo que tienen manera de resistir ciertas balas, ¿no? Entonces, sí, el uso y el reuso de las zonas geográficas después de una guerra, después de un bombardeo. Ahí en esa foto se ve no es una foto, en realidad es como la foto de un video que estaba ahí presentándose. En la parte derecha se ve, bueno, las ruinas, un pedacito de las ruinas. Y aquí lo que estamos viendo, esto ocurrió en junio, es decir, 2 meses después del bombardeo. Y las ruinas que se ven ahí y algunas de las personas en el video todavía hablan de un mal olor que surge de esa zona bombardeada, lo que implicaría que quizá todavía hay cuerpos dentro. Es decir, esto implica que hay una presencia ahí constante de muerte, de que incluso el bombardeo ya sucedió hace un par de meses, pero el terror sigue ahí, tan presente que hasta se puede oler. Si tenías no sé, un pasaporte que decía que eras ciudadano de Mariupol, pues podías recibir algo de ayuda, pero si por alguna razón estabas ahí y no tenías una manera de demostrar que vivías en Mariupol, pues no podías recibir ningún tipo de ayuda. Así que hay mucha gente ahí formada, varias personas, ¿no? con interfaces, y lo que se muestra en esta fotografía es justo propaganda rusa, diciendo, bueno, esto es lo que está pasando, dice, Ucrania ya no existe.
Así que la ocupación este de Ucrania pues está realizada y esta gente está aquí como bajo la propaganda de ustedes están siendo liberados por la ocupación rusa. Al mismo tiempo que están al lado de unas ruinas que les recuerdan un terror literalmente a través de pues, la imagen de un lugar devastado, pero también a través del olor, pero también a través de la propaganda. Así que aquí se genera toda una dinámica que reúne una serie de elementos del terror. Y es terror, ¿por qué? Porque nos recuerda que hay ruinas, que hay potencialmente muertos dentro de las ruinas, que hay una propaganda ahí diciendo está siendo liberado por las fuerzas rusas, al mismo tiempo que la gente hace fila para obtener algún alimento. Todo esto ocurrió durante una serie de meses en 2022 y después en septiembre hubo un evento masivo que también los rusos utilizaron. Por extraño que parezca, el evento fue un concierto. En septiembre, el aniversario de la ocupación de Mariupol, la ocupación durante la Segunda Guerra Mundial por parte del ejército nazi, estuvieron ahí. Hubo un concierto en el que se significaba el momento de la ocupación, pero también el momento de la liberación de ese ejército nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Y recordemos que Mariupol era esta ciudad como hermana de San Petersburgo. Entonces tocaron ahí música de una composición de Tchaikovsky. La orquesta estaba ahí presente en las ruinas. Las ruinas se utilizaron como escenario para este concierto. La mayor parte de las paredes pues ya se habían caído, pero estaba ahí quedó una parte de una pared, una parte de la estructura, y ellos estaban en una zona de escaleras. Después de que la orquesta tocó a Tchaikovsky, hubo algunos representantes que por un lado fueron ocupando, ¿no?, la región, y ahí está una mujer, en la foto, una mujer que era supervisora del Kremlin, del equipo de Vladimir Putin, y la persona hablando era el nuevo alcalde de Mariupol. Así que de nueva cuenta estaban hablando de liberación, de cómo la gente debería estar súper contenta de la liberación, porque habían sido liberados igual que como habían sido liberados durante la Guerra Mundial. Algo interesante que pasó a través de los videos y fotografías por personas que fueron al evento. El equipo de investigadores pudo trabajar con todas esas fotos y con estas secuencias de fotos para generar un mapeo, de nueva cuenta a través de arquitectura forense, un mapeo de lo que había ocurrido en esa zona. Pareciera como que hubieran creado episodios de televisión para, ¿no?, los programas de noticias, ¿no? Estaba todo muy ajustado en la imagen. O sea, no había mucho foco en lo que ocurría por fuera del escenario. Sin embargo, a través de las fotografías que tomaron civiles, fue posible reconstruir qué pasaba alrededor. Y ahí se veía, ¿no?, una de las paredes del teatro de Mariupol. Y es a la distancia no se ve, pero la orquesta está ahí en el medio, en una escalinata. Y enfrente
ensamblaron un grupo de personas que estaban ahí presentes como gente que estaba escuchando la música, y era gente que estaba ahí precisamente ubicada para que las cámaras las enfocaran como, miren, toda esta gente está aquí presente viendo a la orquesta, cuando en realidad lo que estaba pasando es, ¿no? Hay una línea ahí de guardias que no permiten la entrada a más personas. Como ven ahí en el espacio de las fotos tomadas por gente, ahí se ve que hay una valla en la parte izquierda de este panorama, de esta foto, de esta recreación panorámica. Y es toda una línea de guardias que no permiten el paso. Así que este evento, ¿no? Especialmente si están interesados en la visión o la lectura política del espacio, ¿no? Podemos ver la complejidad y lo problemático que fue este evento, porque el vector principal aquí es, bueno, ¿cuál es el objeto principal? El objeto principal era el grupo de gente que estaba enfrente de la orquesta, que estaban ahí dispuestos como, sí, este es el marco de visión que se estaba presentando, en donde se veía como que hubiera mucha gente. Y esto para mí es muy problemático porque nos lleva a pensar en la sobrevida del terror, la sobrevida de la ocupación, al ver a estas personas, estos diferentes rostros. Se siente la separación total y la imposibilidad de entender lo que significa estar ahí y ser también instrumentalizados como sujetos de terror, simplemente por estar presentes en esa foto, estar presentes en ese concierto. Es como un gesto de indiferencia frente al terror que rodea ese concierto. Así que bueno, nos preguntábamos, ¿qué tan lejos podemos ir en esta investigación? Decidimos que esta era precisamente el área, ¿no? Esta fotografía creo que englobaba muy bien, porque para poder continuar la investigación tendríamos que comunicarnos con estas personas, pero no podemos comunicarnos con ellos de ninguna manera. Y entonces, ¿no? Estas personas permanecieron ahí como una especie de un grupo, ¿no? Cosificado, digámoslo así, como una forma de terror. ¿Por qué? Porque están ahí completamente descontextualizados, ¿no? Pero al mismo tiempo rodeados de una serie de militares que protegen el área. Así que nunca es solamente el bombardeo, la explosión, el fuego, ¿no? Hay otras formas de terror que se expanden en el tiempo, que son menos evidentes, pero que están ahí presentes. Un acto de terror se vuelve la fuente de toda una producción de terror en secuencia. Así que, bueno, voy a terminar acá. Esto es lo que quería compartirles sobre el uso del terror con los casos particulares de, bueno, Chernóbil y Ucrania. Gracias. Thank you, Svetlana. Thank you. Muchas gracias. Stop sharing, right? Muchísimas gracias por esta impresionante exposición, en verdad. Y bueno, no sabemos si tú tienes, porque por tus compromisos quizás no pudieras quedarte todo el tiempo, tienes un poquito más para poder intercambiar con preguntas, Svetlana. I probably have about Tengo 20 unos minutes. 20 minutos. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a abrir la instancia de intercambio. A ver, Perhaps you can stop sharing your screen, Svetlana. yeah, yeah, that's if you can stop sharing, it's okay. Thank you very much. Bueno, pues
Si no tenemos por ahora, ¿sí? ¿Alguna? No veo todas las manos. A ver, disculpen. Em, bueno, yo puedo decir algo si no hay alguien antes. ¿Sí? Bueno, te agradezco de verdad. Has mostrado pequeños, grandes detalles de cosas que no sabemos, que no conocemos, que podemos imaginar, pero que hay que verlas. Creo que esa función se ha cumplido maravillosamente hoy. Eh, la atmósfera que has creado es densa, como dijiste al principio, pesada, dolorosa, pero es la realidad. Y mira, yo quiero señalar solo apenas una cosita que fui viendo de algo que traes al final de tu exposición. Es una asociación, en mi trabajo yo funciono así, con asociaciones, em, y refiere a eh, esta dimensión de la sensibilidad, diría yo, tan presente, que no había pensado antes, como si el ataque fuera al sentir. Digo por esto que tú dices el terror se sigue oliendo, se sigue viendo, se sigue sintiendo, son los sentidos. O sea que hay una función directa de lo sensible que es atacada particularmente. Y se me hace muy a la par con el ataque o la guerra discursiva de un tiempo neoliberal que ataca las formas eh, de lo subjetivo, que aplana la subjetividad y en ellas o junto con ellas particularmente la capacidad de sentir. Entonces, en la imagen final, que es muy tocante, la imagen final de esas mujeres terribles, sobre todo digo mujeres, me fijé, me parece que son casi todas mujeres, hay una niña ahí, ¿no? Esa imagen terrible, también se me hizo como el efecto, tú dijiste, lo que sobrevive del terror, que es terrorífico. Y yo había hablado de la paz del terror, el objetivo, la paz del terror al principio, ¿no? Y que es precisamente la indiferencia. Entonces, nada, me parece que volviendo a la pregunta de dónde está lo monstruoso, y me abriste, y te agradezco enormemente, abriste muchísimo para pensar y sentir, porque no debemos perder la capacidad, mientras existamos y no nos rompan en pedazos, de hablar y de sentir. Eso nomás. Thank you. That absolutely makes sense. And you got it. Por supuesto, sí You tiene pointed todo out el very well, sentido. right? So Eh, with this, The the mobilization mobilization of of la all aspects of movilización de los sensitivity, diferentes right? aspectos So de lo of sensible, temperatures, of temperatures, of la smell, smell, temperatura, of needs, los needs aromas, of the el organism to be polvo, fed, ¿no? or to Incluso las stay with other necesidades normales del people. organismo, And ¿no? Tomar so agua, all of it comer, ¿no? Todo suddenly is esto de mobilized in the pronto terror se environment, ve which is movilizado composed como of parte all de the esta varieties that guerra exist, and that's how it ambientalizada, works, ¿no? Todo se right? So because we ve usually when we speak of terror as even unificado en just one función thing de about este some nuevo loud contexto. sound or pain No es or something solamente el else, dolor but inmediato o terror el is sonido ecological, or tremendo you de could una say explosión, environmental. es también un terror ecológico, o bueno, ambiental. I'd like to Yo quisiera plantear un par de interrogantes. Por cierto, muchas gracias, Svetlana. Following Anna's comments, Dando seguimiento al comentario de Ana Uni, quizá hablando del entendimiento que ella obtuvo o que pudo vislumbrar a través de la subjetividad, de sus efectos, ¿no? A partir de pues este contexto Civilian maybe, right? militarizado. Civilian and military.
Sí, o sea, por un lado lo civil y lo militar. But I was thinking of, she talked about Sí, sensibility, justo pensaba, ¿no? Como okay. lo que Ana mencionaba sobre the la word sensibilidad the y la psychic, subjective palabra dimension, de psique, and the ¿no? Como military la that dimensión de la psique, la dimensión meshed. de So I subjetiva wanted to que ask se you for entrelaza con instances la of dimensión más resistance amplia, within ¿no? Y también la Ukraine noción de resistencia dentro de Ucrania, that are not clearly military, but que además subjective no es una resistances resistencia como to tal the militar, sino flattened entiendo que es una subjectivity of the resistencia terrorized subject. más subjetiva, So I'm de asking resistencia frente about a esta como aplanadora que decía Ana countermeasures Uni, in ¿no? De the la uniformidad subjective warfare en scenario, esta let's say. escenario. That's one question, and I'm sorry to pile Bueno, one thing after eh, another. es más But una, I'm no es una very pregunta eager como tal, es como to una interrogante, ¿no? get a De sense este of conflicto. Quisiera tener una how, visión from a general, si se puede, Ukrainian perspective, desde una perspectiva ucraniana, things have changed after si the las cosas han cambiado growing presence of the a través de esta scenario presencia in creciente Gaza and Israel, del Palestine, and so escenario on. en Gaza, ¿no? Con Iran Israel as y well. Palestina, ¿no? Irán, que también ahora está ahí Because it's also en el an contexto, environmental porque consideration, isn't it? también hay If we extend consideraciones the logic ambientales en to en the ese otro relation conflicto. between Podemos these two extender esa lógica a ese scenarios of otro extreme escenario, violence. ¿no? Estamos hablando de escenarios de So violencia muy those are extrema. my two questions. Y nada, quería solo plantear como Thank you esta very much. perspectiva por si tenías Indeed, there are so many aspects and algún practices of input. resistance. Sí, hay una So serie de if I prácticas de can even resistencia, generalize ¿no? them, Si I pudiera could say that life generalizarlo, itself podría is decir que la resistance vida now en there. sí es So, una resistencia, o sea, vivir en la zona and es un acto de resistencia. you know, when you Y go to certain cities that are cuando vas a ciertas away from the front ciudades lines per que se, están un poco más lejos at de some la point, línea del frente, it en algún may punto feel and look like it's se within puede sentir peace, y ver como, right? como si hubiera Businesses paz. functioning, O sea, beauty hay salons are very tiendas, ¿no? popular, Hay right? People salones, produce ¿no? Hay music and art, gente tocando things are música, happening, life is going on hay full películas en las force. salas de cine, o sea, hay como la vida sigue su And curso. yet, and then there Y is a sin moment embargo, hay un when air momento alarm en el que or suena la and it's alarma not just air alarm antiaérea, because y no solo es una alarma antiaérea, you know, this sino, life under constant ya attack sabes, esta vida en la situación de produced constante some new ataque knowledge about how to produce respond to that. cierta So in respuesta Ukraine, people don't en el go cuerpo. to the shelter when La just gente en any Ucrania air no alarm va al refugio begins. But also there are some al Telegram channels principio, ¿no? that Porque tell hay people canales de what the Telegram que le reasons dicen a of la these gente alarms. And funny enough, las they don't razones de know estas about one of them, alarmas. the sources. Y a They lo don't know. mejor, Some probably connection to ¿no? A military sources, veces some still they una don't know. In fact, alarma very puede connected ser this por channel, una but cuestión it's militar, ¿no? precise through this whole 3 years Entonces es a in través terms of de how estos it 3 tells años the reason of pensando the alarm, en because government cuál does es la not razón de la alarma, announce, porque el gobierno right? no So anuncia la government does razón de not la alarma, announce solo why prende la the alarm alarma, is going on, pero no but dice por qué this la channel prendió. tells that this is Y Russian estos military canales planes in dicen, the area. son So they unos can shoot ballistic aviones rockets, ucranianos, and son they unos aviones tell us rusos precisely what kind of balísticos, ¿no? planes Entonces are in es the a air, través whether de it's estos MiG, canales de whether it's Telegram que other uno kind of type of entiende, plane, ok, es un what, avión, and the type of ¿no? rockets Es un avión that could be balístico, shot depends on that. qué So tipo we know de if it's going cohetes to se be van a lanzar, supersonic ¿no? rocket or Entonces uno just puede regular saber, ballistic. ok, ¿es un bombardeo No, we know normal it o es un in bombardeo seconds, supersónico? Y esto or lo puedes it's saber en just like many segundos drones. o And como then en we muchos actually casos, decide ¿no? what to En do, muchas because if alarmas. you're in Kharkiv, Es a partir close de to estos grupos que in uno the east, decide, ok, it means that voy a ir al the refugio rocket o can be no, no there voy a in ir al 2 refugio. seconds. If you're in Porque además tienes que Kyiv, tomar esa maybe you have decisión como en 20 unos minutes. segundos, porque a lo mejor si If estás lejos there are del lugar de drones, bombardeo, pues maybe tienes you 20 can minutos, sit in pero a lo your mejor si son corridor drones, pues between te the puedes sentar walls, en tu corredor entre right? paredes, So ya depending está. on what is happening, Entonces, so there's dependiendo de lo que and esté we all pasando, ¿no? immediately check Escuchas la Telegram alarma, channel, what's inmediatamente happening, and revisas tu then chat de we Telegram para decide ver qué está what we pasando do, y en whether we ese run to the bomb punto shelter, decides, ok, ¿qué which hago? is ¿Corro subway al stations, refugio o no? most Mejor me often, quedo en la ATM, for casa instance, o, right? ¿no? Or Es esa we toma de just go to the decisión en ese corridor instante or o somewhere solo me where meto al
el corredor entre paredes de mi casa, o no, no solo me meto en algún lugar en el que haya paredes. Y como les decía, suena la alarma aérea, la gente lee la información y después como que la vida se revuelve en ese momento, ¿no? Como que por un lado es, ok, está la paz, ¿no? Lo que parece que es una paz, pero de pronto, toda la gente corre, la gente se esconde. Y si tienes además mala suerte, pues te toca no solo el bombardeo, sino la caída de algún edificio por ahí cerca de donde estás. ¿No? Entonces, ¿no? Ahora que Biden permitió el lanzamiento de ataques con misiles estadounidenses a territorio ruso, pues se entendía que eso podía suceder, que podría ser uno de los últimos movimientos de la administración de Biden antes de entregarle el poder a Trump. Entonces, ahorita, ¿no? Desde hace algunos meses ya se había intensificado los ataques hace un par de días. Tuvimos un bombardeo importante. Tuvimos 120 ataques balísticos en una noche. Luego tuvimos 220 ataques balísticos también en una noche. Y hubo muchísimos edificios cayendo, muchísimos edificios bombardeados durante ese momento. La gente no duerme por el miedo, por las sirenas. Es sumamente cansado. Y no, hay personas que no de pronto pues tienes que dormir un par de horas y después te tienes que levantar en la mañana e ir a trabajar. Y te levantas en la mañana, vas a trabajar y después vas y haces tu cita para que te corten el cabello, ¿no? Entonces es como volver a una especie de cotidianidad afectada, ¿no? Por un lado es, ¿no? Estoy esperando a lo mejor una cita médica. Ok, pero tu cita médica te va a tomar 5 meses porque no hay doctores. Porque la presencia o ausencia de doctores va a depender de si hay alarmas antiaéreas o no. Entonces, incluso algo tan básico como acceder a la salud se vuelve un problema cotidiano de gran escala. Sin embargo, ¿no? En esas zonas, pues pareciera como que hay paz. La vida ocurre porque la vida sigue, y eso de cierta forma es una resistencia, aunque no sea una resistencia militar, es un prevalecer a pesar de todo. Y bueno, todas estas prácticas, ¿no? La gente que produce arte, la gente que toca música, la gente que sigue yendo a cortarse el cabello, ¿no? Por supuesto, no solo para mencionar también el voluntariado en Ucrania, toda la gente donando, la gente involucrada de una forma u otra. Hay soldados que yo soy patrocinadora de algunos soldados ucranianos, ¿no? Para comprarles botas, para comprarles algún insumo que requieran. Entonces, bueno, también de esa manera, ¿no? Yo también busco la manera de ayudar, ¿no? De organizar, de donar algo de dinero, de participar en esta resistencia, incluso a la distancia. Y resistir en territorios ocupados es una empresa casi imposible porque hay toda una infraestructura de tortura que es inmensa y que está muy bien establecida, y no solo a partir por parte de los rusos, ¿no? Sino a través de colaboradores, gente que permite o que facilitadores de este ejercicio de terror. Por otro lado, bueno, también tenemos la parte de la etnia, ¿no? Del origen, si eres ucraniano, si tienes algo de ruso, ¿no? Entonces esto vuelve el conflicto todavía más complicado porque es otra de las múltiples caras de la ocupación. Entonces, bueno, ahí aparece otra interrogante, ¿no? Cada una de estas versiones o visiones son pues siempre controversiales. No siempre es fácil poder tener una visión de cómo coexistir juntos en un mismo espacio. No sé si me puedes recordar tu siguiente pregunta.
Of what changed? Con la perspectiva de qué cambió, sí, Serena. Widening of the environment After the eruption of events in Gaza. Sí, a partir de los eventos de Israel y Gaza. Gaza es otra situación que está presente en mi mente todo el tiempo. Hay personas aquí en Vancouver que tienen familia en Gaza y ellos dicen que cuando ven a Ucrania ahora, piensan en Gaza en 1948, ¿no? En Palestina en 1948. Y este tipo de temporalidad, ¿no?, que se superpone, se siente como, ¿no?, entender el potencial de cómo las cosas pueden empeorar y de dónde podríamos terminar en algún punto, ¿no? O sea, cuál es la dirección hacia la que nos estamos moviendo. Sí, definitivamente es una de las situaciones, ¿no?, de terror. Justo leía unas estadísticas hace un par de días sobre, bueno, de algunos investigadores que decían que el 40% de Ucrania, el 30 o 40% del territorio ucraniano ahora está contaminado. Y es enorme, ¿no? O sea, el territorio ucraniano ahora está contaminado con minas. Imagínense esto, ¿no? O sea, minas, ciudades, ¿no?, están ahí como inyectadas en el ambiente, y que además esa contaminación no está solo ahí en donde está la mina, sino que se mueven a través del ambiente, lo que decíamos, ¿no? Combustible, contaminación del aire, contaminación del agua. Entonces, o sea, contaminación del todo. Y la gente lo resiente de una u otra forma. Y a lo largo de este tiempo, pues durante los últimos 2 años se ha recrudecido todo el conflicto. Y al mismo tiempo son procesos que han tomado más tiempo, no tienen la inmediatez a lo mejor de un bombardeo, ¿no? Entonces hay como que hacer un balance entre, ¿no?, el ataque inmediato y por otro lado lo que prevalece de estos ataques, ¿no?, lo que crece, la contaminación, toda la destrucción que está ocurriendo. La catástrofe ambiental es también absolutamente aterradora en Ucrania. Digo, ahorita mencioné las minas como porque es muy evidente, ¿no? Pero hablando también de la destrucción de edificios, cuerpos en descomposición, ojivas, ¿no?, balas por ahí, o sea, toda esta descomposición, toda esta, bueno, cuerpos de personas, cuerpos de animales en los espacios. A veces es imposible, ¿no?, poder moverlos a otros espacios, ¿no? Hay algunas zonas de Ucrania que simplemente se borraron. El satélite ya no muestra nada porque ya no hay nada. Por ejemplo, la ciudad de Marienka, o sea, borrada totalmente, pero no hay cosas por debajo, ¿no? Hay toda una infraestructura a lo mejor bajo tierra. Entonces, ven, hay como todo otro tipo de contaminación ocurriendo por un lado arriba, por otro lado, ¿no?, un poco en el subsuelo, si se puede decir así. También hay minas en el territorio ocupado en donde están ocurriendo batallas, donde están ocurriendo luchas. Antes eran minas de carbono y que ahora están abandonadas. Estas minas abandonadas pues también tienen el potencial de catástrofe ambiental porque el agua, ¿no?, el agua que corre por debajo pues puede verse contaminada, el agua del subsuelo. Y también investigué un caso en el que hay un área particular en donde en los tiempos soviéticos realizaron pruebas nucleares. Digo, a lo mejor no como en Kazajstán, pero sí hicieron algunas pruebas nucleares en áreas de minas de carbón como para saber cómo una explosión nuclear
podría ayudarlos a romper ciertas capas del subsuelo para poder acceder al carbón, ¿no? Y hacerlo mucho más accesible, ¿no? Entonces hicieron algunas pequeñas explosiones nucleares. Entonces, ahora la gente que trabaja en esas zonas, ¿no? En esas minas de carbono, pues ahora se muere también de cáncer porque pues hay residuos de actividad nuclear en la zona y en las zonas aledañas en las que hubo ese tipo de pruebas y también las aguas que están ahí debajo. Por lo que la dimensión de la catástrofe ambiental es impresionante, es mucho mayor de lo que podemos medir y de lo que podemos incluso en algunos casos detectar. Diferentes organizaciones pues están involucradas, pero en algunas áreas pues simplemente no hay datos porque no se puede ir a hacer mediciones para saber qué está pasando y poder hacer medible pues el terror. Entonces, se han hecho ciertas investigaciones, ¿no? Y a partir de otros datos, pues se extrapola, ¿no? Para poder medio calcular qué está pasando y de manera especulativa evaluar lo que está ocurriendo potencialmente en términos de la catástrofe ecológica. Pero fuera de eso, ¿no? A veces en algunas zonas pues es imposible detectar porque no se puede ir a hacer mediciones. Entonces sí, está muy mal todo. Thank you very much, Svetlana. We have another Tenemos question. una Have you got pregunta, few tenemos minutes? unos Okay, dos yeah, minutitos. okay. Una pregunta más antes de que Svetlana. Sí, Marcela escribió, me pide si puedo compartir la pregunta aquí. Sí, Svetlana, muchas gracias por confrontarnos con el terror. Parecería un extraño agradecimiento, pero nos has colocado sobre las ruinas de la destrucción y dos escenarios de sobrevivencia. La distribución de comida para saciar una muy básica necesidad y en el otro caso, el uso del arte para desestabilizar lo más profundo del ser, la sensibilidad más íntima. Nos compartes haber terminado en esa imagen la investigación sobre la población. En esa imagen, lo que late, para mí, es un estupor, una parálisis interior. Me gustaría mucho saber qué capacidad de alcance, de ayuda, el arte, más allá de la militarización en torno, que esto pueda aún suceder. ¿Qué piensas, Svetlana? Gracias, gracias, Marcela. Could you please Sí. clarify? Is this a question about Es una potential way pregunta out como of sobre the current situation? What other? cómo salir de la situación Yeah, if you can actual clarify both, o please. I think, Marcela, are you there? Because it's Marcela. Because Marcela made this question. Well, I think it's the function of art, ¿no? La función The function of art. Okay. del arte Yeah. Mm-hmm. en esto. Mm-hmm. Mm-hmm. I think, I mean, there are so many ways, but let me de muchas maneras, pero focus on one. me voy a enfocar solo en una para efectos de esta And I can respuesta. start Podría this idea of the empezar subject of con war, right? So, la and I idea do de understand that there un is this very sujeto, ¿no? psychoanalytical way, how the Entiendo que subject muchos de is ustedes lo constructed, how the perciben subject mucho en was términos psicoanalíticos, ¿no? Cómo se construye el sujeto, confused cómo and very disoriented. puede haber I felt mucha it very confusión, much mucha myself desorientación. there because Me veo I también un have an poco EV ahí in porque Ukraine. yo estaba en Ucrania 1 year prior to the big un scale año invasion. antes de esta Care invasión. after my mother was sick. Estuve cuidando a And mi then madre I que estaba stayed enferma 1 y year luego me out. quedé So un I año witnessed después de this este inicio, así que fui slow testigo también de militarization. esta I didn't militarización believe que the empezó a big ocurrir poco a invasion poco. would happen. Vi And cómo it empezó happened. I was la completely in militarización, shock. la And then I lived ocupación, pasé como por a todo este year proceso de after this shock in y Ukraine después before I was de able to un get out. año, ¿no? Bueno, pude salir. So
And I am I a am scholar a of scholar war. of war. Yo soy una I académica de la am guerra. someone who Soy una is aware persona of que está certain, consciente de ciertos psychoanalytic ways of modos understanding psicoanalíticos something, de right? entender, But I was ¿no? surprised Pero how all al my mismo knowledge, tiempo, either mi of conocimiento military es or más, psychology, ¿no? Por un psychoanalysis, lado etc., psicoanalítico, pero was not también helpful at all, la right? I militarización. found Y en este myself caso, to be ninguno de with esos that dos completely conocimientos me split-broken, ayudaron en nada, disoriented porque subject yo era un who knew sujeto nothing, completamente desorientado, ¿no? and O it sea, me was sentía different. And completamente it took me a desorientada while y me tomó un to largo figure out tiempo what and how I entender can actually cómo talk about podía it. So, and I empezar a did it hablar de lo by que pasó. started writing a diary. O sea, empecé a escribir un And that diary diario was y el published diario se in publicó, dispatches by the Institute of bueno, lo Network Cultures, publicaron and en it's el still Instituto online de there. Cultura, If de you hecho Google my está name and en Institute of línea, Network Cultures, it's called Instituto de Cultura se llama, I don't even know what it's called, but my no me name, acuerdo, pero si buscan con mi nombre y buscan el diario, seguramente aparecerá ahí. Y precisamente era yo tratando de enfocarme en ciertos momentos muy específicos, tratar de poner en palabras, tratar de movilizar todo mi conocimiento para leer la situación en la que yo estaba, para tratar de entender el ambiente en el que me encontraba imbuida en ese instante y tratar de ubicarme en algún lado. Creo que era como mi idea de voy a escribir esto como si lo quisiera decir, como si quisiera decírselo a alguien más. Pero la desorientación, ¿no? Fue la condición inicial de esta experiencia. Y eso fue tremendamente impactante, ¿no? Incluso al día de hoy pienso, ok, ¿qué significa estudiar la guerra? ¿Qué significa ser un sujeto que está inmerso en una guerra? Para la gente que vive ahí, y específicamente lo viví, Janra Kadyrna es una artista, es muy famosa, se ha presentado alrededor del mundo, y el año pasado, cuando estaba yo en Ucrania, hubo una exhibición de su arte, y la forma en la que ella es capaz de, incluso si estás en Ucrania, ¿no? O sea, la posibilidad de como de distanciarse y de expresar. Yo cuando estaba en Ucrania me preguntaba, o sea, estoy en una zona de guerra, o sea, estoy en guerra, estoy viviendo la guerra, pero si mi edificio no se cae por un bombardeo, entonces sí estoy en guerra o no. Y esto era una serie de cuestiones, ¿no? que aparecían de interrogantes, independientemente de si estaba en Ucrania, incluso ahora que estoy en Canadá, ¿no? Si no estoy ahí materialmente, ¿no? Como vivo esta guerra. Y en esta exposición de esta artista, ¿no? donde tomó ciertos objetos de guerra, y los acerca, y yo fui entonces capaz de estar frente a esta materialidad de la guerra. Pero lo que me pasó en ese momento, cuando estaba enfrente de sus piezas, fue una experiencia completamente diferente. Me di cuenta, ¿no? de que a veces el arte puede cambiar tu experiencia de las ruinas, ¿no? Por un lado, hay una cosa que es como la vivencia y por otro lado, una suerte de evidencia que moviliza, ¿no? Creo que eso pone de manifiesto el poder movilizador del arte. Cuando iba a las diferentes ciudades a presentar, ¿no? A las ciudades más bien en donde obtenía estos objetos, ciudades bombardeadas, ¿no? Cuando llegaba una ojiva y se quedaba incrustada ¿no? Entonces quedaban como estos círculos o estas piezas de ojiva que se quedaban atoradas en el concreto y no explotaban.
Entonces ella cortaba, ¿no? Como si sacara una muestra médica, ¿no? Y literalmente, ¿no? Se llevaba esta pieza cuadrada enorme que además ¿no? requería un montón de esfuerzo, ¿no? Porque estamos hablando de concreto, solamente para obtener esa pieza incrustada en el concreto, esa pieza de metal que se quedó ahí. Y cuando estás mirando ese, en una, no sé, en un manual, ¿no? De las fotos, es distinto, ¿no? O sea, en este caso había una zona en donde había toda una serie de objetos de este tipo y eran objetos que se veían de cierta forma transformados por objetos de arquitectura transformados por la guerra, que además eran de nueva cuenta transformados por el arte, porque ¿no? fue sacado como una especie de muestra y después ubicado en otro lugar. Entonces, bueno, esta conexión, ¿no? Esta es una pieza de un dron que está, ¿no? Incrustado en una pared de una iglesia. Y aquí hay como una especie, ¿no? de performance en este objeto. También, ¿no? La experiencia acústica, ¿no? Las sirenas, las explosiones. Y pude reconocer el poder, ¿no? Entonces, incluso si ves cosas, incluso si experimentas, ¿no? Vivir en el espacio que está afectado por la guerra, sentirlo a través de una, llamémoslo así, una curaduría o a través de una pieza artística, cambia el entendimiento, cambia la perspectiva y hace que se vuelva un poco más manejable. Thank you so much, Svetlana, por la lucidez, la inteligencia, todo lo pensamiento que es lo que te ocupa a ti como académica de la guerra, como dices tú, pero también por toda esta intimidad que se refleja en un diario que nos acercas ahora. Yo no sabía porque he buscado mucho sobre tu trayectoria, no sabías este diario, yo ahora lo sé, me hiciste recordar a Bertolt Brecht y su diario de guerra. Es realmente algo muy aleccionante leer algo así que ya a buscarlo, seguramente. Gracias nuevamente. No sé si Benjamín, tú Thank quieres you very decir. much. No, thank you, thank you. No, I just want to thank you again very much. No, Svetlana, solo and agradecer, I'm sure that Svetlana, the resonances estoy of your seguro intervention will be with us for a very, very long de que time. tu intervención So se va a thank you quedar so con very much. nosotros un buen tiempo, es decir, dentro de nuestro. So go to your To my Así friends. que eres libre, ¿no? Porque sé que Conference. tienes otra cuestión que tienes que hacer. Muchísimas gracias, Svetlana. Muchas gracias. Bueno, nosotros tenemos unos minutitos más. No sé si quieren dar lugar ha habido otra conversación. Yo no pude por el tiempo leerlas todas y tenía una conversación de Marcela. Gracias, Marcela, por lo que dices después. Y luego tenemos otras intervenciones que también hay una pregunta ahí en el chat que tiene que ver con el sentido con respecto a nuestro ciclo. Yo diría, como dijo ella, cuando dijo, a mí me hace sentido, a mí me hace sentido. Pero bueno, los sentidos nunca son únicos, así que está bueno ponerlo a dialogar, si les parece bien. No sé si se entendió, pero yo también en función del tiempo, bueno, lo voy a leer, ¿quieren? A ver, esperen. Sí, viene acá, esperen un poquito. Jorge, acá. Dice Jorge, muy respetable la posición de la expositora, aunque obviamente presenta una visión parcial del conflicto en Ucrania. Por mi parte, no alcanzo a ver cómo se enlaza con la idea del diplomado, me gustaría hallar la manera de enlazarlo. Mijaela responde, dice aquí, formas de sobrevivir en un contexto hostil muy peculiar. Y ahí hay unos signos de admiración, interrogación, admiración, interrogación. Luego,
Jorge, la cuestión es que no está planteando maneras de sobrevivirlo. Esto es lo que escucha o ve Jorge. Micaela responde, creo que es difícil entender los efectos directos y secundarios de estos conflictos. Crecí en Europa del Este, mucho después de la Segunda Guerra Mundial, y hasta bien entrada la adolescencia, seguí viendo los efectos de esta. Me tocó de adolescente, joven, sentir los efectos de Chernobyl y la experimentación de las bombas de uranio en la antigua Yugoslavia. Por la radiación, el cambio climático fue muy evidente no solo en el lugar, sino en los países aledaños, sin hablar de los efectos colaterales. Creo que sí tiene mucho que ver. Y Jorge agrega, creo que hubiera estado muy interesante conocer su diario más que su presentación. Jorge, no te gustó la presentación, me parece. Bueno, Marcela dice, quisiera saber si cree que hay alguna potencia alcanzable del arte hacia lo más íntimo del ser humano, que entiendo que es lo que respondió Svitlana. Infinitas gracias por la intimidad personal compartida en esta tan sensible, confesional respuesta. Lore dice, muchas gracias, Svitlana. Bueno, nosotros tenemos unos minutitos, podemos dialogar. Eh, si nadie dice nada, yo tengo para decir, pero prefiero esperar que haya así manitos levantadas. ¿Alguien que quiera agregar algo? ¿Una resonancia? Digo, yo quisiera Sí, poner adelante, sobre la Benjamín. mesa, quiero poner sobre la mesa la pregunta que me viene en relación con este intercambio, que siempre atañe al trabajo de un foro como estos, y ciertamente es una pregunta con la que estamos muy familiarizados en el 17, que es la relación compleja, no la caracterizo más allá de decir compleja, que hay entre escucha y política, que creo que es algo de lo que está centralmente en juego en ese intercambio, y que creo que plantea pues un desafío particularmente pues notorio en nuestra actualidad, porque podríamos decir que mm, a más encuadre político, más se acota el campo de lo audible, porque lo audible se determina en su sentido de una forma u otra, independientemente de la posición política en juego. Por otro lado, podríamos decir que escuchar es de sí mismo un acto político, quizá en un sentido otro, de una política ampliada, y siempre está en el horizonte la pregunta acerca de si al escuchar está uno suscribiendo, si al convocar a alguien que habla sobre algo, uno está suscribiendo, dando un espaldarazo públicamente a eso que se da a escuchar. Recuerdo hace muchos años invitamos a unos miembros de la Policía Federal Preventiva a que hablaran en un encuentro en que hablábamos de los tráficos, y no fue el único ejemplo, pero es uno que me viene ahora en mente. Generó un enorme estupor el dar, como se dice ahora, plataforma a esos y
simplemente doy estas 3, 4 referencias para esbozar de qué manera es que esta especie quizá de antinomia entre escucha y política pues se desenvuelve y nos desafía. Muchas gracias, Benjamín. Yo, si no hay nadie, no veo manitos, si no me dicen, bueno. Te agradezco además esto que decís, Benjamín, porque me da pie para una compleja, no sé cómo decir, un decir, porque no es una respuesta, ¿verdad? No hay la respuesta, voy a decir algunas cosas nomás. Estaba pensando justamente que a partir de lo que dice Benjamín, nunca había pensado así ese par, pero sí este que voy a decir ahora. Yo hice mención a Bertolt Brecht, puesto que ella habló de sus diarios. Bueno, yo no estaría de acuerdo con que hubiera preferido escuchar sus diarios. Para mí estuvo así, para mí estuvo muy bien así. Ahora me dan ganas de leer los diarios. Pero cuando nombré a Bertolt Brecht, precisamente, y allí, sobre su diario de guerra, ¿no? Allí hay algo que luego de Huberman trae, que a mí me parece un par fantástico para poder pensar, y es la diferencia que hay entre tomar partido y tomar posición. Y eso lo trabaja mucho, sobre todo Huberman, en un texto que se llama Cuando las imágenes toman posición, precisamente, que es muy recomendable. Y yo diría ahora, esto me vino cuando Benjamín hablaba, ¿no? Yo diría que tomar posición requiere escuchar. Tomar partido quizás es una cosa que rápidamente por ahí, y hoy en día lo vemos con relación a todas las guerras materializadas que hay, rápidamente se instala un lado o del otro. No sé, se instala políticamente, pero se vive, como decía ella, se vive todo el tiempo, ¿no? Ahora, por ejemplo, van a ver, el domingo hay elecciones en mi país y están la mitad y la mitad. Pero esto es un fenómeno casi mundial. Y es un lado u otro lado. Entonces, ¿cómo se hace para trascender esos lados, ¿no? Por ejemplo, pensaba lo de la visión parcial. Sí, claro, siempre, toda visión es parcial y toda visión lo es, pero basta que correr la visión para ver otras cosas. Entonces, a mí me parece que esto que traía Benjamín es muy interesante. O sea, yo contesto como, no sé, como coordinadora del ciclo, no sé cómo decir, ¿qué tiene que ver con el ciclo? Que es una buena pregunta y es fantástico que pueda, como decía Benjamín al principio, que aparezca, claro, si quiere decir algo bueno que aparezca, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Pues para mí todo, o sea, en el sentido de que hay una escucha que pudo tener lugar. Una escucha, una experiencia, una escucha, bueno, un pensamiento, un desarrollo. En lo particular, además, sí me parece que mostró la forma de supervivencia. Lo que pasa, y quiero decir también, pensando en el ciclo, en la cuestión de la supervivencia, de entrada, nosotros planteamos que ¿cuáles son las? Sobrevivir no quiere decir una sola. Primero que no íbamos a buscar respuestas de una pregunta que ni siquiera es unívoca. Sobrevivir no quiere decir una sola cosa. ¿Se acuerdan cuando al principio yo traía esto de sobrevivir a la muerte de los demás, sobrevivir a la muerte propia? Por ejemplo, como un par, ¿no? Entonces ya no es lo mismo. ¿De qué supervivencia hablamos? Cada uno de quienes vino acá habló de distintas formas de cómo concibe las supervivencias. Yo creo, esta es mi conexión, que se las transmito, que es totalmente para discutir o no sé, que de algún modo trajo algo que yo lo nombré al principio como paz del terror, que es un concepto de Aliés y Lazzarato, dos filósofos sobre la guerra, interesantes, que plantean que el objetivo de la guerra ni siquiera es la guerra hoy en día, sino que es la paz, que es como el capitalismo que come todo, bueno, la guerra come todo y come incluso su propio objeto, pero ¿qué paz? La paz del terror. Entonces hay un nivel de sobrevivencia, que quiere decir que la vida, ella dijo, sobrevivir es vivir, resistir es vivir, lo dijo así, ¿no? La vida, pero ¿cuál vida es el asunto? ¿Cuál vida? La vida biológica, la vida. Bueno, entonces, en ese sentido, hay formas de supervivencia que son sobrevivir a la muerte de los demás, pero todavía en esa paz del terror instalada, con toda esa locura que mostró, que le agradezco que la haya mostrado, ¿no? Toda esa locura del escenario, los tipos tocando el violín y los pedazos y sintiendo el olor y sintiendo, no sé, a mí se me hace como el tiempo de Gramsci.
Bueno, no sé, yo creo que hay muchas que no solo hubo respuestas, sino que son las que se abren, ¿no? A pensar, porque no son acabadas. O sea, a mí me parece que esto que decía Benjamín de la escucha que es en este momento abrirse a la diversidad es como indispensable. No sé, eso me provoca un poco todo este muy fructífero diálogo que se dio en el chat. Bueno, tenemos Luis. Adelante, Luis. Sí, buenas tardes. Bueno, yo pensaba un poquito que, como tal, sobre todo la última respuesta que tuvo sobre el arte, la introducción que tenía sobre cómo el preguntarse, ¿será que estoy en guerra? ¿Será que esto está pasando? Abre la posibilidad en sí misma de preguntarse sobre la subjetivación. Y creo que el terror en sí mismo permite una subjetivación muy específica que viene de distintos lugares y creo que nos permite este tipo de ponencias, de pláticas, poder entender cómo se va generando y de dónde vamos obteniendo esos lugares de significado para poder tener una postura en el mundo. Ante el mundo necesitamos creo, una significación de mundo para poder eh, hacer algo en ese mundo, ¿no? Pero creo que también es importante reconocer, repito, de dónde vienen estos lugares, de dónde estamos abrevando esta significación para poder saber qué vamos a hacer. Y creo que permite justamente entender en estos momentos específicos para dónde van en determinados lugares geopolíticos, la subjetivación para poder a partir de ahí, y creo que del arte justamente, generar nuevos significados y nuevas maneras de, podemos llamarlo resistir, sobrevivir, a partir de esas creaciones de significado que vengan de un lugar diferente, no precisamente del terror establecido. No sé, fue lo que me quedó de la plática. Muchas gracias, Luis. Importante lo que decís. Gracias. Beatriz. Adelante, Beatriz, ¿cómo estás? A ver. Ah, no, no, perdón, es la manito. Yo tenía mi manito del. No. ¿Hay alguien más que quiera? A ver si en el chat hay alguien más. No, no, yo no leo, no sé si alguien lee, me dice. No, no hay nadie más. Bueno, estaba pensando que la guerra quedó entre arte y arte, porque estábamos con Lubia y vamos a estar con Carlos Amorales, un artista mexicano muy valioso, el viernes próximo. Así es. Bueno, entonces dejamos por aquí, siendo puntualísimos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ana, por todo. No, a todos. Gracias, genial. Chao. Nos vemos. Hasta Chao. luego.